Se revela la verdadera causa de la tragedia con el buque mexicano en Nueva York y te sorprenderá saber quiénes son los culpables de este accidente y del fallecimiento de estos cadetes mexicanos. Vamos a revisar la noticia, vamos allá. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pues así es, ciudadanos. Para este punto ya sabemos acerca de la tragedia ocurrida en Nueva York con el barco escuela de la Marina Mexicana, el Cuauhtémoc, donde desgraciadamente 2 cadetes perdieron la vida por culpa de autoridades estadounidenses. Pues vamos a ver a lo largo de este video cómo es que ante estos hechos trágicos se revela quién realmente tuvo la culpa y cuál fue la realidad de toda esta tragedia. Y arrancamos con la información, pues sabemos que el día de ayer por la noche el emblemático y bellísimo buque de la escuela Cuauhtémoc de la Marina Mexicana tuvo una colisión con el puente de Brooklyn en los Estados Unidos, la cual dejó un saldo preliminar de 2 tripulantes muertos y 20 más que han salido lesionados, 11 de los cuales se encuentran delicados en hospitales en Nueva York. Todo esto lo confirmó la Marina de México a través de un comunicado donde también refrendaron el apoyo a las familias y el apoyo consular a los afectados. Por su parte, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, expresó sus condolencias y externó su ayuda al gobierno de México. Además de esos ciudadanos, se revelaron las identidades de los cadetes que lamentablemente perdieron la vida, pues los cadetes América Yamilet Sánchez y Adal Yair Marcos, de tan solo 20 añitos, han quedado fallecidos en el hospital después de las maniobras de reanimación por parte de los paramédicos. Esto a su vez hizo que viéramos la increíble respuesta del gobierno mexicano, pues en menos de una hora el embajador mexicano Esteban Moctezuma ya tenía coordinando labores de rescate de los marinos y también buscando respuesta acerca de este accidente trágico en el río Hudson. Pues vamos a escuchar rápidamente cómo es que en conferencia de prensa el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y la comisionada de policía, Jessica Teach, informan acerca de este accidente y más adelante revelaremos quiénes fueron los verdaderos culpables de este lamentable hecho. About approximately 20 hours, the ship was departing from Pier 17, where it was heading out to sea. The pilot, the captain that was maneuvering the ship, lost, power of the ship and the current. Mechanical function caused the ship to go right into the pillar of the bridge, hitting the mast of the ship, where there was a couple of sailors on top of it. These sailors were injured as a result of the mast striking the bridge. The ship, from what I was informed by the supervisors of the ship, it was disembarking and going to Iceland. So it was authorized to be in these waters? Yes, correct. Yes. Anything else, sir? But it wasn't supposed to go under the bridge. I guess it was the pilot that is assigned to navigate, the boat out of the water. I believe he lost, and there were some mechanical issues that probably caused the ship to hit the water. I'll just add that all of the information that the chief provided is preliminary and subject to change, and the NTSB is going to be doing a full investigation of what happened here. Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos cómo es que las autoridades de Estados Unidos, presionadas por la embajada mexicana, dando una conferencia, dan resultados preliminares acerca de estos hechos lamentables. Pues se comenta acerca de una falla técnica de este buque mexicano, el cual perdió potencia o supuestamente perdió los motores que impulsan al Cuauhtémoc. Pues también, de acuerdo con el jefe de operaciones especiales de la policía de Nueva York, el velero habría sido arrastrado por la corriente y el viento, provocando que el buque escuela finalmente se impactara en el pilar del puente de Brooklyn. Además, el personal de Nueva York descartó que el puente resultara afectado o que civiles en tierra resultaran heridos. Sin embargo, ciudadanos, hoy mismo la presidenta Sheinbaum ha asegurado que seguirán las investigaciones y colaboraciones con las
las autoridades estadounidenses para de esta manera llegar a un peritaje final acerca de la supuesta falla que hubo con el buque y también para fincar responsabilidades que tuvieron las autoridades navales de los Estados Unidos. Sobre este tema del búnker, ¿qué nos puede comentar? Lo está atendiendo la Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay coordinación con las autoridades locales y por supuesto pues coordinación entre la Embajada y la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de los Estados Unidos. Y pues está atendiendo primero que nada a los heridos y nuestra solidaridad siempre con una cadete y un marino que fallecieron. Y vamos a estar atendiendo. Y ya la causa pues la está revisando Secretaría de Marina y pues, las autoridades de allá que también están revisando. ¿Le han actualizado cómo se encuentran los cadetes que están heridos? ¿Qué es lo que tienen principalmente? Sí, van mejor. Y ya va a emitir un comunicado Secretaría de Marina. Y pues lamentamos que esto se use políticamente, eso sí, porque fue un accidente. Hay 2 personas fallecidas y lo que tenemos que hacer pues es solidaridad y pues esperar un poco a ver cuáles son las cosas. Gracias. Se habla de una falla, Presidenta. Hasta que no se haga la investigación no podemos saber, pero fue un accidente. Y pues sí, ciudadanos, escuchamos a la presidenta llamándole la atención a estas autoridades navales y dejando la puerta abierta de deslindar responsabilidades de los capitanes mexicanos, que si bien sabemos, llevan décadas navegando por aguas mucho más turbulentas que el río Hudson. Pues este buque escuela tenía planeado irse de Nueva York directamente a Islandia para seguir su rumbo por todo el mundo de manera segura. Sin embargo, vamos a ver los detalles técnicos de este accidente y cómo es que las autoridades estadounidenses a nivel marítimo también tendrían que responder acerca de sus omisiones. Pues tal y como reportaron las autoridades y como estamos viendo en la pantalla, esta es la ruta que siguió el barco después de zarpar del muelle número 17 desde la isla de Manhattan, donde se logró observar que el barco desde que zarpó perdió potencia, quedó en reversa o de espaldas al puente de Brooklyn y el viento y la corriente del río Hudson lo jalaron hacia donde se estrelló finalmente. Pues cabe resaltar que en todo momento el barco remolcador de la Guardia Costera estuvo acompañando al Cuauhtémoc en todo su trayecto. Sin embargo, ciudadanos, aquí es donde está el momento clave, aquí es donde todo se sale de control. Pues a pesar de que venía con un barco guía, este barco remolcador era demasiado pequeño y no tenía potencia suficiente para ir en contra de la corriente del río Hudson y aún así empujar al velero mexicano lejos de la colisión. Y tampoco es que llegue el buque Cuauhtémoc a estacionarse donde se le antoje, pues en los muelles de Nueva York toda la capitanía del puerto es responsable de las operaciones en su jurisdicción y tienen también remolcadores que técnicamente tienen que guiar y girar instrucciones a los barcos que están visitando. Es decir, el remolcador era quien estaba dándole la ruta para que el velero lo siguiera. Esto a su vez ha sido confirmado en redes por John Conrad, quien se identifica como marino mercante de los Estados Unidos, el cual menciona en X más datos que podrían servirnos para conocer la realidad de los hechos. Pues este usuario reporta que el buque Cuauhtémoc al momento de estrellarse tenía en una de sus velas una bandera llamada Bandera Hotel, la cual se iza o se levanta para referir que un piloto de Estados Unidos es quien controla el barco y no un mexicano. Que dicho sea de paso, el capitán al mando del Cuauhtémoc era el capitán Víctor Hugo Molina Torres, el cual habría sido relevado de su cargo en el timón del Cuauhtémoc para dárselo a este capitán estadounidense del cual no se conoce su identidad. Y no cualquier capitán, ciudadanos, pues como vemos en la pantalla, la ley marítima de comisionados en Nueva York establece que para poder surcar las aguas del río Hudson en Nueva York tendrías que tener una capacitación de más de 8 años de experiencia para poder meter un velero o un buque de guerra de esas magnitudes en el estrecho río, pues la misma ley de navíos estipula los requisitos de este capitán al mando, y cito: tras asumir el mando del buque, el práctico del Estado tiene la enorme responsabilidad de llevarlo al puerto de forma segura. Los prácticos deben de gestionar todo tipo de buques en todo tipo de condiciones meteorológicas, desde el mar en calma y perfectos días con fuertes vientos, poca visibilidad, mareas y mar tempestuoso, a menudo cuando la distancia bajo la quilla entre el fondo del buque y el canal es inferior a 1 metro.
Es decir, ciudadanos, no estamos hablando de que hubo falla de técnica o de quienes estaban al mando no tenían las capacidades. Al contrario, sí las tenían. Más bien, vimos una falta de coordinación por parte de las autoridades costeras de Nueva York. Pues como vemos en la pantalla, el barco chocó en reversa y pues venía con bastante fuerza debido a que perdió el control desde antes, pero el remolcador, muy pequeño por cierto, trató de moverlo o de detenerlo, golpeándolo desde la popa, y por eso es que vimos que iba hacia atrás. De alguna manera, ciudadanos, hay que agradecer al único remolcador que ayudó al Cuauhtémoc a no estrellarse de lleno y de frente contra las barreras de concreto del puente de Brooklyn, pues de haberlo hecho habría proyectado a todos los cadetes hacia el río y también hacia la tierra, pues se salvaron bastantes vidas gracias a este único remolcador. Además, cabe resaltar que de reversa el barco ocasionó que los marinos no fueran viendo a dónde se iban a estrellar, pues ellos iban de espaldas en sus posiciones y de las cuales no se podían mover. Por eso es que no tuvieron la capacidad de reacción y esto los tomó por sorpresa finalmente del golpe contra el puente. De igual forma, ciudadanos, este mismo usuario, John Conrad, revela que las reglas de operación de estos barcos de guerra y buques grandes como el Cuauhtémoc son mucho más flexibles en Nueva York, que van mucho menos escoltados y que también no llevan tantas medidas de seguridad por si este tipo de situaciones ocurre. Pues esta situación del buque Cuauhtémoc fue una situación bastante fortuita y muy única, donde el buque se quedó sin potencia y fue arrastrado. Pues vimos inclusive cómo es que después de chocar con el puente de Brooklyn, el Cuauhtémoc perdió potencia y siguió derrapándose, lo cual hizo que decenas de embarcaciones policiales se apresuraran a llegar, formando un tipo de barrera para finalmente evitar que se estrellara también contra el puente de Manhattan más adelante. Pues aquí es donde está el problema, ciudadanos, porque un navío tan grande como el Cuauhtémoc solo tendría un remolcador en caso de emergencia. ¿Por qué los capitanes al mando no avisaron a los cadetes que estaban en las velas del barco suspendidos a más de 15 metros de altura que se bajaran antes de la colisión? Pues todo eso se irá revelando y serán deslindando responsabilidades, pues desde este canal lamentamos muchísimo la situación, pero también sabemos que los que tenían la responsabilidad del barco fuera del mismo barco eran las autoridades costeras de Estados Unidos, pues los marinos mexicanos no podían hacer mucho fuera del barco Cuauhtémoc, es decir, los responsables de la seguridad del barco en caso de una emergencia de este tipo y de reaccionar rápido y de tener barcos cerca era de la autoridad costera de Nueva York. Pues esta no ha sido la única vez que ha pasado esto. Pues recordamos que hace poco más de un año un buque portacontenedores derrumbó un puente en Baltimore en circunstancias similares al de Cuauhtémoc, pues ambas embarcaciones perdieron el control durante maniobras críticas bajo supervisión de pilotos y autoridades portuarias de Estados Unidos. ¿Coincidencia? No lo creemos, ciudadanos. Aunado a esto, la oposición mexicana no ha perdido ni un ápice de oportunidad para tratar de echarle la culpa al gobierno de la presidenta Sheinbaum e inclusive a los marinos que iban arriba del Cuauhtémoc. Pues personalidades nefastas como Felipe Calderón o inclusive Kenia López Rabadán han culpado a Morena y a la presidenta Sheinbaum de este accidente. Pues en la cuenta de X de esta arpía escribía lo siguiente acerca de este accidente, queriéndose colgar de la muerte de 2 cadetes mexicanos. Pues esta señora decía que el buque escuela Cuauhtémoc tenía más de 43 años surcando los mares, pero con Morena chocó y así terminará justamente la elección judicial. Imagínense, ciudadanos. Así vemos cómo es que estos miserables se aprovechan de la muerte y de la desgracia ajena para poder traer más agua a su molino. Inclusive señalan que autoridades de Morena y la presidenta han utilizado a este barco y a esta tragedia para promocionar la reforma judicial, lo cual es una verdadera estupidez y un sinsentido. Pero desde la oposición ya no esperamos nada, solo veamos cómo es que se hunden más en su miseria a la que ya nos tienen acostumbrados, sin dejar pasar el hecho de que muchos estadounidenses tomaron esta tragedia como burla, pues en varios videos se lograron escuchar risas e inclusive burlas tras darse esta tragedia. Sin embargo, ciudadanos, buitres siempre va a haber alrededor de una desgracia, pero ya veremos a lo largo de los días cómo es que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el canciller Esteban Moctezuma
Moctezuma van resolviendo este tema y van aclarándose las verdaderas razones de este accidente y de esta tragedia ocurrida en Nueva York este fin de semana. Pues nuestras condolencias para todas las familias y esperamos pronta recuperación de los cadetes para que pronto y muy pronto puedan reparar este hermoso velero y ponerlo a zarpar a las aguas de todo el mundo, ondeando esa bellísima y monumental bandera de todos los mexicanos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen las causas de este trágico accidente del barco Cuauhtémoc? ¿Ustedes creen que las autoridades gringas hayan tenido la culpa? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos. Sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!